siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 3 de junio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar. Y tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Ayer se presentaba un informe de la Organización Monitor de Víctimas. Ellos documentaron 787 homicidios solo en Caracas, Lara y Táchira en 2021. Un dato a destacar que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy. El ELN también mata en Venezuela. El grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, que viene operando en Venezuela desde hace más de 20 años, es el principal victimario en el estado Táchira. Se le atribuyen 24,6% de los homicidios, de esto vamos a hablar. Y lo sacamos a colación porque ayer Nicolás Maduro supuestamente ordenaba incrementar las acciones militares contra grupos Tancol, que es un eufemismo para no denominar a la guerrilla y otros grupos. Ellos denominan terroristas armados, narcotraficantes colombianos Tancol. Y la verdad que a la luz de los hechos, caramba, cuesta creer en esta declaración, decimos por el control que estos grupos tienen, no solo en la frontera, también en buena parte del territorio nacional. De todo esto vamos a hablar con nuestro invitado Javier Ignacio Mallorca, quien es periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor del portal web crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. María Alejandra, buen día. Un placer. Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. Y yo te pedí un comentario sobre este tema. Lo uno, con lo que va a ocurrir la próxima semana en el marco de la Cumbre de las Américas. El tema del impacto de la delincuencia organizada sobre las democracias va a ser discutido en esa reunión. Te escuchamos. Sí, efectivamente, este va a ser uno de los puntos a tratar. Si ustedes se acercan a la agenda general de los grandes temarios que abarcará los debates de la Cumbre de las Américas, la 9ª, que se celebrará en Los Ángeles, pues de buenas a primeras ustedes se asoman y no ven delincuencia organizada, pero si ponen la lupa en el último de los temas, el punto 5, se habla de gobernabilidad democrática. Y allí ese punto, ese aspecto va a jugar un papel fundamental, es decir, que está, digamos, allí como uno de los aspectos, digamos, asociados al tema de la gobernabilidad democrática, y está muy bien así, porque efectivamente la delincuencia organizada, asociada en muchas oportunidades, como tú lo refieres en la introducción de tu pregunta, a buena parte de la violencia que se registra en Venezuela, bueno, pues obviamente que tiene una consecuencia perturbadora sobre el desempeño de la democracia en el país. Bueno, algunos piensan que ya no hay democracia en Venezuela, eso es respetable, pero en todo caso del sistema político en general, y sobre todo lo que más importa, María Alejandra, de la vida de los ciudadanos. El trabajo, el último, de Crímenes sin Castigo, la última entrega central, tiene unos aportes para este debate que se va a desarrollar en Los Ángeles, y uno de los aspectos fundamentales que se sostiene allí es que la delincuencia organizada merma la calidad de vida del ciudadano común. La gente tiene que entender que esto le llega a su bolsillo,
alimenta sus temores, le impide salir a la calle. En fin, tiene una serie de efectos que, digamos, disminuyen el bienestar del venezolano. Porque a veces sienten la gente que, bueno, eso es algo que se discute en Los Ángeles, no me importa mucho. No. Esto es una discusión fundamental para todos nosotros. Y en lo que tiene que ver con el asunto de la violencia, algo que refería el tema del ELN en la frontera, bueno, pero es que se ve, María Alejandra, en todo el país. A ver, y aquí conviene hacer, digamos, una breve digresión. Muchos académicos señalan, y con cierta razón, que la delincuencia organizada, la que de verdad es organizada, pues llega a un nivel de control tal que más bien disminuye la violencia. Lo que pasa es que esos no son procesos que se dan de un día para otro. Para que un grupo logre imponerse y llegar a lo que algunos teóricos llaman la etapa simbiótica, que es la última en su desarrollo, pues han tenido que transitar unos pasos, un camino, que a veces resulta muy largo y no todos lo logran además. Y ese camino está plagado de violencia, está plagado de cadáveres. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Nosotros tenemos una delincuencia que está, digamos, en un proceso de reconstitución por los efectos inmediatos de la pandemia, pero también por la emergencia humanitaria compleja. Muchos de estos grupos que antes eran pequeñas bandas se han atomizado, pero otros se han plegado a sistemas que estaban, digamos, más estructurados en la fase previa. Y esto lo que digamos, que ha contribuido a solidificar la presencia de determinadas organizaciones, tanto en Venezuela, y muchas de ellas incluso han llegado a proyectar su influencia más allá de nuestras fronteras. Eso es lo que, digamos, ha pasado. El territorio venezolano, sin embargo, sigue siendo un escenario de pugna entre grupos delictivos. Esto hay que hacerlo con un análisis pormenorizado, digamos, en determinados territorios. Pongo el caso de Bolívar en el trabajo. Es decir, el hecho de que Tumeremo y el Callao tengan las tasas de homicidios más elevadas de todo el país y desde hace ya varios años, indica que allí existen diversas estructuras que están enfrentándose por vía de armas para lograr un control territorial. Esto lo ha documentado el Observatorio Venezolano de la Violencia en sus informes anuales. Nosotros rescatamos esa cifra y colocamos allí ese ejemplo, pero podemos ver también el caso de Petare. En Petare, en este momento podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el municipio Sucre es el lugar con la tasa más elevada de homicidios de toda Caracas, en los 5 municipios de Caracas. ¿Y esto por qué? Bueno, en parte por el factor, digamos, las perturbaciones que había o que se han ejercido sobre el control de la banda de Wilexis, perturbaciones que vienen desde el componente de seguridad ciudadana, desde las policías, y esto le ha dado pie o ha dado a otros grupos más pequeños para pensar que podían apoderarse de determinados territorios. Y entonces es lo que estamos viendo en Petare. En Petare estamos viendo una violencia básicamente predatoria que desde luego además mantiene aterrado a los habitantes del municipio. Hemos sabido de casos en los que la gente argumenta que no puede ir al trabajo porque las bandas se están cayendo a tiros en su barrio. Entonces eso es una señal de lo que está ocurriendo en términos generales como proceso de perturbación en Petare, donde anteriormente la banda de Wilexis Acevedo parecía ejercer un cierto control y había llegado a un cierto nivel de gobernanza, como pasó anteriormente con la banda de Coqui. En el caso de la banda de Coqui, hay un proceso, digamos, distinto al de Wilexis, porque este grupo creció demasiado
en la fase previa a la pandemia y durante la pandemia. Digamos que se le plegaron muchas bandas, su pie de fuerza se incrementó muchísimo y eventualmente Carlos Revete perdió el control de la organización y esto lo hizo poco fiable para sus interlocutores en el Estado. Es claro que Carlos Revete había llegado a un acuerdo con elementos del Estado, es decir, había empezado a llegar a lo que llaman la fase simbiótica, que es la última en el desarrollo, en donde se ejerce un control de determinadas parcelas de territorio. En este caso, lo grave es que se trataba de una parcela muy importante dentro de la capital de la República. Y entonces allí el Coqui empezaba a expandir sus operaciones y lo hizo de forma desordenada, con violencia, y esto no gustó a los elementos con los cuales él había trazado sus acuerdos. Además de eso, hubo enfrentamientos con niveles bajos de policía, algunas operaciones incluso de policías que se arrojaban, digamos, sin contar con la autorización de sus rangos superiores, e iban a la cota 905 a ajustar cuentas. Y esto perturbaba también la paz del lugar. Y desde luego, que un tiroteo ocurra al lado de la autopista norte-sur en Caracas no es lo mismo que ocurra en un lugar apartado del estado Apure, donde también hay bandas que están pugnando por el control del territorio. Entonces, esta es más o menos la situación y me he tomado un tiempo, María Alejandra, para describirla, para que la gente entienda que esta discusión que se va a llevar a cabo en Los Ángeles nos llega directamente a todos los venezolanos. Justo quería comentarte, Javier Ignacio, porque he rescatado una declaración que obteníamos en el año 2019, hace aproximadamente 3 años, del director y fundador de Inside Crime, Jeremy McDermott, en un foro justamente acerca de delincuencia organizada, y él planteaba ya en ese momento que los grupos de delincuencia organizada iban a obstaculizar cualquier transición a la democracia en nuestro país. Vamos a reponer unos segundos, 1 minuto o 2 de esta declaración que le ofrecía y yo te pediría un comentario. Para nosotros, el crimen organizado toca la vida cotidiana de cada venezolano. Y el crimen organizado ha penetrado, sino capturado, varios órganos del Estado. Y si Venezuela quiere negociar la tormenta política que en este momento, el asunto del crimen organizado debe ser incluido en la fórmula. Nuestro temor es que para proteger sus intereses, el crimen organizado va a apoyar el régimen actual de Nicolás Maduro hasta el último momento y va a intentar interferir con una transición política a la oposición, con temor que un nuevo gobierno va a intentar contener o luchar contra sus actividades tan lucrativas. Sobre este inicial, Javier Ignacio, porque efectivamente seguramente será motivo de discusión en el marco de la Cumbre de las Américas. Es muy difícil pensar en una transición a la democracia si no combates el crimen organizado, y tal como están las cosas en Venezuela, bueno, ¿frente a qué escenario estamos? ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, es un tema complejo y tratarlo en tan breve lapso, pues quizá nos puede llevar a omitir algunos puntos. Pero, a ver, la solución a la crisis política venezolana tiene que darse mediante negociación política. ¿Okay? Si la solución a la crisis política venezolana se pudiera dar, como sugieren algunos, por cierto, muy desde afuera, descabezando a la organización criminal, es decir, una solución policial militar, pues la cosa sería como muy simple. Esto por una parte. No se puede pensar entonces en una transición si no existe una negociación política. Detrás de eso, María Alejandra, tiene que haber un conjunto de acciones para abordar el problema de la delincuencia organizada. Uno de ellos, y esto por cierto va
con la próxima entrega de Crímenes sin Castigo, ¿no? A ver, porque aquí había primero como una fase un poco de diagnóstico y luego una cuestión más propositiva. Una de ellas que creemos que debe hacerse es pensar en la desregulación de ciertos mercados. No debemos perder de vista que el principal objetivo de la delincuencia organizada, digamos, clásica, es económico, es la acumulación de renta criminal. Entonces, lo que se debe pensar es alguna forma de desregulación de mercados para que esta delincuencia organizada pierda su actividad, su ámbito de acción. Esto, digamos, habría que elaborar un poco más sobre eso, pero por ejemplo, una de las cuestiones que se argumenta en este primer trabajo es que el chavismo madurismo, pero especialmente el madurismo, con la noción de la guerra económica, generó ámbitos de acción para el delito organizado. Desde el control de cambios hasta todos los controles implantados en los mercados de alimentos, distribución de agua, María Alejandra, distribución de agua con cisterna, además bajo control militar. Mira, nada más corrupto que eso. Lo que pasa es que la gente no lo ve, porque ya, digamos, la cosa está como un poco normalizada en Venezuela. Entonces, pero esto lo que hacía era entregarle parcelas de acción, ámbitos de la actividad económica al delito organizado, que en este caso era uniformado. Entonces uno tiene que empezar a pensar en desregulación de ciertos mercados, abordando incluso el tema de las drogas que en este momento están ilegalizadas, ¿no? Y este es un tema bien espinoso que debe ser abordado además con mucha investigación previa, porque los mercados se comportan de forma distinta en un lugar y en otro. Entonces la solución aplicada en Uruguay no puede ser igual que la que pueda aplicarse en Venezuela. Esto, digamos, dejamos eso hasta allí. Ese es un punto importantísimo. El otro tiene que ver con el rescate de la institucionalidad. La delincuencia organizada se nutre, digamos que un factor transversal a todas sus actividades, María Alejandra, es la corrupción. Y la corrupción se basa esencialmente en el quiebre de la institucionalidad para que los funcionarios, pues, a discreción, hagan cosas o dejen de hacerlas. Todo esto, desde luego, a cambio de la obtención de beneficios, ya sea en dinero o en especias. Bueno, esto hay que cambiarlo. Y se dice muy fácil. Colombia tiene muchísimo tiempo tratando de cambiar eso. Y ya está visto que las reformas judiciales, las reformas a los sistemas judiciales no son suficientes. Es decir, aquí no hay soluciones de corto plazo, María Alejandra. Quizás las más rápidas serían precisamente las policiales militares. Atacar al líder de tal banda, eliminaste al coqui, eliminaste el problema. No. Tú haces una medición en este momento de la violencia asociada a delito organizado en Venezuela y te vas a dar cuenta de que entre sicariatos, muertes por robos de vehículos, muertes por ajustes de cuentas, pero también las muertes de esto que llaman ahora intervención legal, pero que no estén debidamente justificadas, bueno, representan la mayoría de los homicidios que hay en todo el país. De manera que el delito organizado en sus distintas manifestaciones sigue siendo muy importante y lo seguirá siendo, y esta influencia se proyectará aún si existen cambios políticos en el país, y ese es un factor perturbador. Más allá, perdón que te interrumpa. Para cerrar la idea, sí, rápidamente, lo que sugiere Jeremy es la actitud que tendrían ciertos grupos altamente politizados con respecto a un cambio de gobierno, y sobre esto podemos hablar después. Justo quería hacer una pausa para referirme a este tema al regreso, porque lo uno con los grupos armados, la guerrilla, las disidencias que operan en nuestro país, lo comentaba al inicio, tomando como punto de partida este dato del informe de Monitor de Víctimas,
Ellos, documentando los homicidios en Caracas, Lara y Táchira, llegaron a la conclusión de que el Ejército de Liberación Nacional es el responsable, el principal victimario en esta entidad. De esto nada dicen las autoridades. Y habría que meter el ojo en lo que ocurre no solo en Táchira, también en Zulia, en Apure, en Amazonas, en Bolívar, en el resto del territorio nacional, con estos grupos que en algunos casos funcionan con la connivencia de las autoridades. Al regreso de la pausa yo te pediría un comentario en la misma línea de lo que venimos conversando. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos a nuestros portales seibel.net.be, compreseibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DELAC Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DELAC Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de violencia en nuestro país, tomando como punto de partida, entre otros, la discusión que se va a dar en el marco de la Cumbre de las Américas que se celebra la semana que viene en Los Ángeles sobre la delincuencia organizada y el impacto que tiene sobre las democracias de la región y países como Venezuela. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca y yo te he dejado una inquietud, Javier Ignacio, porque más adelante esta declaración que ofreció Jeremy McDermott hace 3 años, en 2019, él se refería a la guerrilla, a las disidencias, el control que tienen buena parte del territorio nacional, justamente en la línea de lo que él comentaba, es decir, estos grupos probablemente van a obstaculizar hasta el último momento cualquier transición a la democracia porque esto pondría en riesgo sus intereses. Y yo te pedí un comentario tomando en cuenta la conclusión a la que llega este informe de Monitor de Víctimas, según la cual el Ejército de Liberación Nacional es el principal victimario en el estado Táchira. El 24,6% de los homicidios se pueden atribuir a la acción de este grupo. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Realmente sorprendente la conclusión de Monitor. Sabemos que ellos trabajan sobre la base de la información recopilada por colegas periodistas en el terreno, y esto, digamos, tiene pros y contras. Sin embargo, digamos, la presencia del ELN como actor armado en el área de frontera de Venezuela es creciente. Ya Human Rights Watch, en un informe emitido en febrero, si la memoria no me falla, había documentado, María Alejandra, mediante testimonios directos de personas que viven en la frontera y que además se vieron afectados por el ELN, ellos documentaron operaciones combinadas entre esta guerrilla y elementos de la Fuerza Armada Nacional. Y esto, digamos, que no nos debería sorprender, es un avance, pero no nos debería sorprender porque ya
los factores de los cuerpos de seguridad estaban trabajando con grupos armados no estatales desde el momento de las operaciones de liberación del pueblo, cuando también un trabajo de este mismo grupo, de monitor de víctimas, de la gente de Runrunes y tal cual, había documentado la connivencia de los colectivos con la Policía Nacional en algunas de estas redadas masivas. De manera que esto forma parte, por cierto, de un concepto que se trazó de corresponsabilidad en materia de seguridad ciudadana, pero no es corresponsabilidad general. Digamos que los cuerpos de seguridad no es que estén dispuestos a trabajar con todo el mundo en Venezuela, no, están dispuestos a trabajar con quienes ellos ven como fuerzas aliadas. Y en este caso, el Ejército de Liberación Nacional pareciera ser una fuerza aliada del Ejército venezolano y de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional en determinados lugares. Entonces, esto desde luego tiene que ser investigado a fondo, tiene que ser seguido, porque se trata de situaciones, esto es importantísimo que se tenga en cuenta, se trata de situaciones que pueden cambiar. Pueden cambiar porque, por ejemplo, mataron a Gentil Duarte. Entonces, eso puede constituirse en un factor perturbador de digamos, el estatus de las alianzas que haya entre los grupos irregulares en la frontera. Porque mataron anteriormente a Jesús Santrich, o porque mataron a Paisa y a Romaña. Entonces, lo que estamos viendo es que además, María Alejandra, en Venezuela, pero especialmente en los estados fronterizos con Colombia, hay una especie de extensión hacia el país del conflicto colombiano. Ya no es como antes, que las unidades de guerrilla, atacaban a los emplazamientos militares, sino que ahora los grandes afectados en todo esto vienen a ser las poblaciones civiles. Desplazamientos masivos en el área de Arauca, violencia homicida en el área Táchira, como lo está señalando, pero también claramente un tema de estructuración criminal en el sur del lago de Maracaibo, en todos esos municipios que están allí, por cierto, alrededor de la industria del tráfico y la fabricación de drogas ilegales. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en Venezuela, y sí, puede ser un factor perturbador de cualquier proceso de paz, pero reitero, las soluciones a un problema político no son militares y policiales, las soluciones son políticas. Posteriormente podemos ver, dentro de un amplio espectro de medidas a tomar, cuáles tendrían que ver exclusivamente con el plano policial o militar, porque además tú no puedes apoyar la solución del país en una estructura que está profundamente corrompida, María Alejandra. Entonces, primero tienes que limpiar la casa y después ver qué rescatas de allí para proyectar una acción que nos pueda consolidar desde el punto de vista institucional. Pedro Ignacio Mallorca, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor del portal web crímenesincastigo.com. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Y regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FAN 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, compre seibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Más palabras menos, hablando acerca del impacto de la acción del crimen organizado en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate y les agradezco recibir nuestra comunicación. Gustavo Azócar, magíster en Estrategia y Comunicación Política de Georgetown Washington University en los Estados Unidos, estratega, pero consultor político, periodista, además formó parte del equipo de esta casa en Radio Caracas Radio. Gustavo, un millón de gracias por atendernos. Buenos días. Hola Mariale, gracias. Buenos días. Contento de participar en tu programa. Y un gusto tenerte. También nos acompaña uno de los autores del informe al que hemos hecho referencia al inicio del programa, de monitor de víctimas. Se trata de César Salgado, quien es coordinador de investigación equipos comunitarios de monitor de víctimas. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días a ti, Mariale, a tu equipo por la invitación. Felices de poder compartir esta información tan importante y de compartir también con Gustavo este espacio. Pues mucho interés de conocer la opinión de ambos. Yo iniciaría con César, a partir del informe que se presentó ayer. Ustedes registraron 787 homicidios ocurridos en Caracas, Lara y Táchira en 2021. Yo te pediría un comentario, producto, entre otras cosas, de la acción de cuerpos de seguridad del Estado, organizaciones de crimen organizado. Y en el Estado Táchira, el dato que más destaca es que el principal victimario en esta entidad, territorio venezolano, es el Ejército de Liberación Nacional colombiano. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, en efecto, Mariale, como tú lo comentas, el 1 de este mes presentamos nuestro informe anual de monitor de víctimas titulado Bajo Fuego Cruzado en Venezuela, y es que pareciera que grupos estatales y no estatales armados comparten la violencia en el país. Tú comentas el caso de Táchira, que es un caso muy crudo y muy dramático por el hecho de que el principal victimario en uno de los estados más importantes, se puede decir, de nuestro país, no son siquiera venezolanos, es un grupo guerrillero colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, quien pareciera matar a mansalva dentro de las calles del territorio nacional. En efecto, fueron 77 homicidios los que se registraron en el estado Táchira el año pasado, y esos 77, casi el 25% de estos homicidios son por manos del grupo guerrillero. También nos llama mucho la atención que hay 25 casos en donde no se conoce el victimario, pero que según reportes de los periodistas de monitor de víctimas, se infiere que en muchos de estos casos no son desvelado el victimario por miedo de las propias familias o de las propias víctimas indirectas a revelar que fue el grupo guerrillero y que estos tomen represalias en contra de ellos, ¿no? Pero también está el tema de Táchira, pero si vemos acá a Caracas y a Lara, vemos como, bueno, quizás ya no es el grupo guerrillero, pero sí son los cuerpos de seguridad del Estado. En el caso de Táchira, a nosotros nos parece preocupante que casi 5 de cada 10 víctimas en el estado Lara mueren a manos de cuerpos de seguridad del Estado. Los cuerpos de seguridad, en específico la FAE, se atribuyen el 44% de los homicidios totales en el estado Lara.
Y en el caso de Caracas ocurre lo que se conoce como, bueno, parecía haber un fuego cruzado inminente y que se mantiene por parte de cuerpos de seguridad del Estado y por parte de megabandas. Vimos lo que ocurrió el 8 de enero con la masacre de La Vega, donde cuerpos de seguridad del Estado, varios de ellos, realizaron un operativo y murieron más de 15 personas, que bueno, la gran mayoría bajo presuntas ejecuciones extrajudiciales, pero también vemos en junio cuando ocurrió este operativo del gran indio, el indio cacique Guaycaipuro, que fue promovido por la, en aquel entonces, ministra Carmen Meléndez, en la cual murieron más de 35 personas, y esas 35 personas, la gran mayoría también fue por ejecuciones extrajudiciales, entonces, por presuntas ejecuciones extrajudiciales. Entonces vemos cómo existe una dinámica, y por eso lo comentamos de esta manera, de fuego cruzado, perenne y constante dentro del territorio nacional, y que a nosotros, como equipo de monitor de víctimas, nos parece pues, tan importante revelar, visibilizar y comunicar ante el país. Yo te pedía un comentario sobre todo lo que está ocurriendo en la frontera, en el estado Táchira, y este dato que publica el informe de monitor de víctimas. El Ejército de Liberación Nacional sería el principal victimario y el estado Táchira. Sobre esto hay absoluto silencio, entiendo, de las autoridades. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Gracias, Mariale. Bueno, se ha documentado desde hace bastante tiempo la presencia en Táchira del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. Ha habido ciertamente un incremento importante de la presencia de esta organización guerrillera colombiana en la mayoría de los 29 municipios del estado Táchira. La organización no gubernamental Fundarredes, por cierto, cuyo director general Javier Tarazona tiene ya casi un año preso en Caracas, documentó hace un par de años la presencia del ELN en al menos 16 municipios de los 29 municipios que tiene Táchira. Táchira tiene 29 municipios y en 16 de ellos, en más del 50% del estado, se documentó la presencia de guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, no solamente hay presencia del ELN en la frontera propiamente, en San Antonio del Táchira, en Ureña, en Rubio, en los Dos Capachos, en La Fría, en Delicias, en Coloncito, es decir, en toda esa franja de frontera que tiene Táchira con el departamento norte de Santander, sino que también hay presencia del Ejército de Liberación Nacional hacia los lados de la montaña, por ejemplo, en Seboruco, en La Grita, en El Cobre, en Queniquea, e incluso hacia la frontera de Táchira con el estado Apure, en el municipio Libertador, en una población que se llama Abejales, que está allí en la confluencia de los estados Táchira, Apure y Barinas. De tal manera que no sorprende, pues, estas cifras de monitor de víctimas, donde señalan que el 25% de los homicidios que se registraron en Táchira en el año 2021 hayan sido cometidos por el ELN, porque ciertamente se ha documentado muchísimo y se ha probado y comprobado la presencia de guerrilleros del ELN en nuestro territorio. Ahora bien, el gobierno venezolano, el gobierno nacional, sabe de la existencia del ELN. El gobierno regional también sabe de la existencia de efectivos del ELN en territorio del estado Táchira, pero no se hace nada. No se denuncia y no se ejercen acciones para tratar de sacar a la gente del ELN del territorio del Táchira, como tampoco se hace nada para sacar al ELN del Zulia, tampoco se hace nada para sacar al ELN del estado Apure, porque lamentablemente pareciera haber una suerte de contubernio, de alianza estratégica entre el Ejército de Liberación Nacional y el régimen venezolano. Yo le pregunto a César, porque ustedes, entre otras cosas, explicando la metodología, advierten que los ciudadanos, al menos en el estado Táchira, reconocen, identifican la forma de someter, de actuar de este grupo en Táchira, que tiene fuerte control en varios municipios, como ha dicho Gustavo, de esta región del país, impone incluso la gobernanza
criminal. Sin embargo, hay víctimas que prefieren no revelar esa información por temor a represalias. Yo te pediría un comentario, en primer lugar, sobre este tema y sobre el silencio de las autoridades, no solo en Táchira, sino en el resto de los casos que figuran en el informe de monitor de víctimas. Te escuchamos. Sí, Mariale, yo aquí sí quiero también rescatar con tu pregunta eso que comenta Gustavo, de que parece haber una suerte quizás de alianza o de trabajo en conjunto por parte de ciertos personajes del gobierno y este grupo guerrillero. Y es que la dinámica a la cual nosotros nos hemos podido dar cuenta dentro de Táchira y con respecto al comportamiento del grupo guerrillero, parece que en efecto existe esta dinámica de complacencia o de también displicencia por parte del gobierno nacional o parte del gobierno nacional con estos grupos, ¿no? ¿Y eso en qué repercute? Bueno, básicamente lo primero, y comentas tú, es el tema de la gobernanza criminal, una gobernanza criminal sedimentada profundamente dentro de territorios, sobre todo de los más rurales del estado Táchira, lo cual parece también tener influencia dentro de la forma en la que las personas pueden llegar o no a denunciar. Muchas de esas personas sienten miedo o temen porque, bueno, en efecto tienen una víctima que registra en la morgue, pero tienen más familia, entonces eso hace que, bueno, tengan como esta sensación de miedo de que les pueda ocurrir algo parecido en el futuro si denuncian o si dicen para ellos sabiendo quién fue el victimario. Y por otro lado, esta gobernanza criminal lo que hace también es pues crear o infundir pareciera como un gobierno del terror, porque normalmente pues estos grupos guerrilleros, las normas, las reglas, al igual que ocurre con las bandas en Caracas o en Táchira o en Lara, las imponen a través del fuego, a través del miedo, y muchas veces el tema de mediar no es algo a lo que se acostumbren, ¿no? Y también, pues bueno, en Táchira, y también rescato lo que dice Gustavo, también según cifras del monitor de víctimas, hemos podido ver que de la gran mayoría de víctimas a manos del ELN, muchas no son ni siquiera o viven en Táchira, muchas son de Apure. Entonces pareciera que existe pues este modus operandi que es muy propio de la guerrilla, de bueno, sacar a los individuos de conflicto. En este caso se está todavía pues librando este conflicto en la frontera de Apure por parte del ELN y disidencias de la FARC. Entonces parece que muchas veces migran o extraen a los individuos de Apure y los llevan a Táchira para ser ejecutados, ¿no? Y también vemos cómo parte de los ejecutados muchas veces son enviados o son tirados al otro lado de la frontera con Colombia para que no se registren en territorio nacional. Entonces vemos como Táchira de verdad que es uno de los estados más complejos a los cuales hemos podido evaluar este año y preocupa muchísimo porque también, como lo comenta Gustavo, estas son cifras o dinámicas que se conocen previamente. También nosotros quisiéramos reconocer el trabajo de Fundarredes y solidarizarnos y apoyarnos con Javier, que bueno, como bien lo mencionan, hoy cumple 11 meses privado injustamente de libertad, pero bueno, eso sí nos parece preocupante porque sabemos que existe opacidad institucional, pero no existe ignorancia gubernamental. Gustavo, el informe monitor de víctimas destaca, entre otras cosas, que la acción de estos grupos, al menos en Táchira, de este grupo en particular, opera en Venezuela desde hace más de 20 años. Y yo te pediría un comentario porque ciertamente llevamos muchísimo tiempo documentando, destacando, denunciando lo que está ocurriendo. No sé si la situación ya se ha consolidado, lo que comparte César. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Fíjate, el ELN ciertamente tiene presencia en Venezuela desde hace muchísimos años. Estamos en 2022 y no solamente desde hace más de 20 años, desde hace por lo menos 30 años hay presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. El ELN, al igual que otros grupos guerrilleros de Colombia, como las FARC, por ejemplo, siempre utilizaron el territorio venezolano como una suerte de zona de aliviadero, es decir, cruzaban la frontera desde Colombia a Venezuela para escapar, para huir de los ataques que le estaban propiciando las fuerzas militares de Colombia, se refugiaban en territorio venezolano, descansaban, se rearmaban en nuestro territorio y luego volvían
a territorio de Colombia para seguir el enfrentamiento con el ejército del vecino país. Pero de un tiempo para acá, de hace aproximadamente unos 10 años para acá, el ELN ya no tiene a Venezuela como una zona de aliviadero, ya no tiene a Venezuela como una zona de descanso. No, el ELN se ha tomado Venezuela como si fuera su propio territorio, es decir, se ha apropiado de una parte importante del territorio venezolano, se ha anexado prácticamente el control de vastos espacios en Táchira, en Zulia, en Apure, en Amazonas, en Bolívar. Incluso hay informes de inteligencia colombiana que señalan que el ELN tiene presencia en al menos 10, 12 estados de Venezuela, y la misma ONG Fundaredes documentaba hace, si mal no recuerdo, un año atrás, la presencia del ELN en 16 estados de Venezuela. Es decir, tú consigues ELN en Zulia, en el municipio Jesús María Semprún, cuya capital es Casigua el Cubo. Allí vas a encontrar campamentos del ELN. Vas a encontrar campamentos del ELN también en el municipio Catatumbo de Zulia, en Machiques de Perijá, en Rosario de Perijá del estado Zulia. Vas a encontrar ELN en los municipios que te mencioné hace un rato de Táchira, especialmente Ureña, donde tienen una confrontación con bandas criminales como la banda La Línea, que es una banda criminal venezolana. En San Antonio del Táchira, donde el ELN tiene un enfrentamiento constante y permanente con otra banda criminal venezolana que se llama el Tren de Aragua. Vas a encontrar al ELN en Rubio, en Capacho Independencia, en Capacho Libertad, en Delicias. Lo vas a encontrar hacia el sur del estado, en Fernández Feo, que es un municipio de Táchira que hace frontera también con Colombia. Luego vas a encontrar al ELN en Apure, lo vas a encontrar en Guasdualito, en El Amparo, en La Victoria, en Los Cañitos, en El Ripial, que son poblaciones del municipio Páez del estado Apure, pero también lo vas a encontrar en el municipio Rómulo Gallegos de Apure, en el municipio Pedro Camejo del estado Apure. Es decir, Apure tiene 7 municipios y en 3 de los 7 municipios de Apure vas a encontrar campamentos y células del ELN. Vas a encontrar el ELN en Amazonas, ¿verdad? Y vas a encontrar células y campamentos del ELN en el estado Bolívar, en el sur del estado Bolívar. Vas a encontrar al ELN en Tumeremo, en Guasipati, en el Callao, porque hay minas de oro en esa zona que están bajo control del ELN, como hay minas de oro y diamantes en Amazonas y Coltán, que están bajo control del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que todo el mundo sabe que hay campamentos del ELN en toda esa franja que yo te acabo de mencionar, pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no combate al ELN, no enfrenta al ELN y no se esfuerza por expulsar al ELN de ese territorio? Los partes de información del Ministerio de la Defensa o del CEOFAN, ¿verdad?, siempre anuncian enfrentamientos de militares venezolanos con las disidencias de las FARC, ese grupo que estaba al mando de alias Gentil Duarte, quien acaba de ser dado de baja justamente en territorio del estado Zulia, en Venezuela. Pero nunca vas a ver a ningún oficial y a ningún militar de la Fuerza Armada y a ningún representante del régimen de Maduro anunciar que hubo un enfrentamiento de nuestros militares o de nuestros policías o de nuestros soldados con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, no se enfrentan al ELN, ¿por qué? Porque evidentemente se ha sido permisivo y tolerante y pareciera que se le ha dado licencia al ELN para que el ELN pueda operar con absoluta libertad a lo largo y ancho de los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela tiene con Colombia. Ahora, César, Gustavo menciona un tema, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejarlo por fuera, la acción de las megabandas. En Táchira, el Ejército de Liberación Nacional le declaró la guerra al Tren de Aragua en la frontera entre Cúcuta y San Antonio,
Ustedes lograron documentar la acción de estas megabandas en Táchira, o al menos esta en concreto, número 1, y número 2, sí mencionan ustedes la acción de megabandas en Caracas, no sé si exactamente en Lara, pero ¿qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Sí, al final esta política de seguridad por parte del Estado, bueno, de la persecución hacia los grupos de crimen organizado, en este caso las megabandas, muchas veces sirven como justificación o como justificativo cuando se cometen presuntas ejecuciones extrajudiciales. Resulta también interesante en Táchira que, bueno, el segundo victimario más importante son los cuerpos de seguridad del Estado. De los 77 homicidios que registramos en Táchira el año pasado, 12 de ellos fueron a manos de cuerpos de seguridad del Estado y la gran mayoría probablemente bajo esta dinámica de ejecuciones extrajudiciales, bajo presuntas ejecuciones extrajudiciales. Pero si nos trasladamos a otros estados del país, los cuales estuvimos evaluando desde el monitor de víctimas, encontramos el caso de Lara, que la persecución de la banda Santanita sirvió también como forma o como justificativo para que 44% de los homicidios totales fueran primero a manos de los cuerpos de seguridad del Estado y la gran mayoría bajo ejecuciones extrajudiciales o presuntas ejecuciones extrajudiciales. Y Caracas, yo creo que es la prueba, que es el botón para mostrar cómo la dinámica de persecución hacia grupos, hacia bandas o hacia cuerpos de crimen no organizado, ¿qué supone para el gobierno en términos de accionar letal, ¿no? Bueno, vemos lo del 8 de enero, que en la justificación, la masacre de La Vega se justificó bajo los presuntos objetivos de desmantelar parte de la presencia de la banda de Coqui dentro de La Vega, resultando en la muerte de la gran mayoría de civiles que murieron ese día o esos días, y vemos como el operativo del Gran Indio Cacique Guaycaipuro resultó en 37 homicidios, y de esos 37 homicidios, según cifras de monitor de víctimas, solo 8 de esos homicidios, que tampoco son justificados, solo 8 de esos homicidios tienen relación directa, probable, con el grupo, con la banda. Entonces ahí vemos cómo esta dinámica de persecución a bandas de cuestión parece ser más un tema de justificación. Sí creemos la necesidad de que exista una política de seguridad y de prevención de violencia integral dentro del territorio nacional, en temas de Caracas, Lara y Táchira, pero no creemos que la forma de frenar la violencia desde Monitor de Víctimas y desde Mi Convive, que es la ONG que apoya también a Monitor de Víctimas, no creemos que esta persecución o que la violencia se alimente a través de más violencia. La única forma de frenar los ciclos de violencia, de desmantelar de forma efectiva y óptima a las bandas dentro de los barrios de Caracas es a través de una política integral, una política que vaya de la mano con la comunidad, que proponga educación, deporte, recreación, que instrumentalice la seguridad hacia el ciudadano y no de forma contraria, y que busque genuinamente una ciudad y un país mejor. Entonces, en ese sentido, pues vemos cómo la presencia de bandas también ha puesto al ciudadano venezolano en este fuego cruzado que comentamos, porque las bandas se enfrentan a los cuerpos de seguridad del Estado, pero en el momento en el que los cuerpos de seguridad del Estado deberían responder de forma efectiva, no lo hacen, sino más bien justifican su accionar letal a través de los operativos que son para perseguir estas bandas. Entonces, sí vemos cómo existe como este contexto sumamente complejo en el cual no parece responder de forma efectiva, y el ciudadano a pie es el más afectado al fin y al cabo. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Les agradezco profundamente a ambos acompañarnos la mañana de hoy. Gustavo Azócar, magíster en Estrategia y Comunicación Política de George Washington University, el consultor, estratega, periodista, quien forma parte del equipo de RCR. Gracias, Gustavo. A César por atendernos. César Salgado es coordinador de investigación y equipos comunitarios de Monitor de Víctimas, y a ustedes por estar allí. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, insisto, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Protección Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.